Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión les presento un widget personalizado, un custom widget. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo siguiente. Este widget personalizado, ustedes de repente lo verán muy simple. Salió como una duda en el grupo de Facebook sobre cómo podemos hacer este layout y les sugerí un hack para poder hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Con un grid view y un transform, el cual funciona pero tiene una dificultad que lo vamos a ver ahora. Y esto lo podrían también hacer con un package que se llama Staggered Grid View, me parece, en el cual te soporta vistas más complejas, ¿no? Pero en el caso vamos a explorar solo para esta vista de dos columnas con un poco de desplazamiento. Así que rápidamente vamos a implementar esto. Esto lo haría vamos a cambiarle el app bar que sea un style, text style. Vamos a replicar primero la UI, color black. Y todo el scaffold es de color blanco, ¿no? Le quito el elevation aquí en el app bar. Y el app bar es de color blanco. Y ya está. Ya tengo la parte de arriba. Ahora vamos por los items. Aquí claramente es un grid view. Voy a crear mi propio grid view. Le voy a poner de nombre Staggered Dual View, porque solo va a servir para dos elementos. Ok, entonces aquí es donde lo invocaría. Voy a recibir los parámetros que normalmente recibiría para un grid view, que sería el indexed widget builder. Voy a poner builder. Sería también el item count, int item count, el spacing. ¿Qué más? Y el aspect ratio. Ok, luego de eso creo mi constructor y ya está. Ojo que estoy implementando este widget también porque va a servir para el siguiente challenge, que va a estar muy chévere, que tiene varias animaciones también, y es por eso que también estoy aprovechando en implementar este widget, este custom widget. Ok, entonces tengo todo esto y voy a implementar entonces mi grid view aquí. Grid View Builder. Aquí tenemos el CrossFit Access Count. Vamos a usar 2 por defecto. Aquí no requiero mayor cambio. Chill Aspect Ratio va a ser el Aspect Ratio que le estoy pasando. Cross Axis Spacing, que va a ser el spacing. Y aquí también voy a usar el mismo spacing para horizontal y el vertical. Voy a poner require estos parámetros para que sí o sí los ingrese. El spacing no va a ser require, va a ser por defecto 0. Y el aspect ratio por defecto le voy a poner un 0.5. 0.5 está bien. Ok, y empezamos entonces aquí el builder. Me faltó item builder. Voy a usar el mismo nombre, item builder. Builder. Aquí estamos. Okay. Esto va a servir para explorar nuevos widgets que quizás no conocen, pero está bien interesante. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Nada más creo, ¿no? Ok, entonces empezamos implementando el Staggered Dual View. Necesito el Item Builder, Context, Index y el Item Count, ¿no? Aquí que voy a usar, tengo una clase Mill que he creado, en la cual tengo ya unos objetos llenos, que estoy poniendo un nombre y un peso y una imagen. La imagen es cualquiera, no representa el plato, simplemente lo que he podido encontrar en la web. Y algunos estoy duplicándolos, ¿no? Para poder tener más elementos, ¿no? Entonces básicamente es name, weight y image, ¿no? Ahí está, para que ustedes vean y llenen los objetos. Ok, entonces tengo esta variable global que es meals. Vamos a usar como item count meals. Voy a importar meals y length. Ya está, y ahora voy a crear mi item y le voy a poner un ¿cómo se llama? Meal item. Y le voy a pasar el meal, que va a ser el meals index. Voy a crear este elemento aquí, stateless meal item, y necesita el meal, aquí está, meal constructor. Ya estamos. Ya está. Ahora la implementación de esto no la veo complicada. Vamos a hacer rápidamente un cart. Child. Veo un column.
no sé si lo aprecian ustedes. De repente está ahí mi cara. Así. Column, tengo un children, 2 expanded. Y en el primer expanded está la imagen. Y vamos a usar meal image. Oh, no asset network. Porque he puesto la URL nada más. Fit, box fit, cover. Ojo que he encontrado las imágenes que podía. Así que vamos a tener que hacer unos trucos aquí para que se vea bien. Ok, expanded. Ya estamos y aquí iría otro column con nuevos elementos que sería el text, que sería el meal.name, max lines 2. ¿Qué style le ponemos? Style, text style, color no, font weight, bold y font size 22. Y abajo tenemos el este no es bold, font size le pondré un 16, no max line, tiene weight nada más, y color, ¿no? Color es un gris gray. Ok, ya estamos. Ahora vamos a grabar y ya está. Se ve horrible, pero se ve, ¿no? Se ven en la misma posición, está bien porque es un grid view. Vamos a cambiarle, como estoy usando el tema dark, vamos a ponerle tema light. Ok, ya tengo mi card. Muy grande está el texto. Voy a ponerle 17 y al otro 13. Incluso es muy grande, ¿no? 11 y un 15. Más o menos. 13 mejor. Ya está bien. Y abajo que tenemos un rating, ¿no? Es un rating, hay un rating para eso, no hay un componente, no creo que haya un package, pero podemos implementarlo rápidamente con un row, puede ser, row, children, aquí voy a generar elementos, a ver, list generate 5, voy a ponerle todas las estrellitas, icons, star, vamos a ver, ya, pero amarillas, ¿no? Color, yellow. Y aquí tengo un cross main axis alignment center. Ya está. Entonces ya tengo las estrellitas, ya tengo los elementos. Sí, creo que está bien. Incluso puedo hacer una validación, ¿no? Aquí, miren, si index es menor que 4, entonces muestro el icono de la estrella completa, sino solo el borde, ¿no? Border. Y voy a quitar esto. Ya está. Ya, bueno, se ve aceptable. Ahora ven que la imagen se ve horrible porque así las conseguí. Entonces voy a hacer un truco aquí. Le voy a cortar. Voy a hacer un clip oval. Y ahí la corta, pero me corta con un huevo, ¿no? Así que voy a ponerle un aspect ratio a la imagen. Aspect ratio y le pongo un 1 para que sea un cuadrado, ¿no? Ahí ya más o menos. ¿Qué más? El card que me permite elevation, un 8 puede ser. Ya está. Y qué más ahí. Ahora ya me queda jugar con el aspect ratio que le he puesto. Yo creo que un 0.7 iría mucho mejor. ¿Cómo la ven? No. Vamos a darle un spacing aquí que sea un 30, puede ser. Ya estoy separando más los elementos visuales. Y aspect ratio no me está gustando. 6. Creo que puede ser ahí. Vamos a ver este column. Evaluamos este column. Main axis. Es que esto depende del... Esto en sí depende del grid view, ¿no? Ya, ok, hasta ahí estamos bien. Vamos a... Quizás un poco de tamaño. Ahí, y aquí le voy a agregar un poco de espacio arriba en la imagen. La imagen cuánto ocupa, no, está bien, creo que le hace falta unos espacios nada más. Aquí tengo un con sized box height y no, 10. Ya está, más o menos. Ahora el reto está en cómo puedo desplazar este elemento, ¿no? Si bien yo en Facebook respondí lo siguiente, que podríamos usar un transform aquí. Es un hack, miren. Bueno, dentro del item, item builder,
Aquí voy a hacer un hack. Estoy en el widget que he creado, Staggered Dual View. Voy a implementar el método y le voy a pasar el item builder, ¿no? Context index, ¿no? Pero aquí lo que estaba pensando era aplicarle un transform. Vamos a ver un transform. Translate. Aquí le voy a usar dentro de child. Y aquí la coma. Y voy a ponerle un offset de desplazamiento a ese elemento, ¿no? En eje x0 y en y. Lo que yo pensaba era, si era impar, is odd creo que es, 100, si no 0, perdón. Hay mucho espacio aquí. Vamos a ver. Ya. Vamos a grabar y ahí está el desplazamiento, ¿no? Es 100, le estoy poniendo un número en duro, pero en realidad debería sacar el alto del elemento y desplazarlo en la mitad, ¿no? Esto, si bien da el efecto que esperábamos más o menos, vamos a agregarle un padding al grid view aquí. Padding un 20. Ahí se ve mejor, ¿no? Voy a agregarle el padding que solo sea horizontal. Y está. Si bien esto funciona y se ve aceptable, miren qué pasa cuando hago scroll. Ven, este es el issue que vi luego de que recomendé ese hack. Ven ese issue cuando los elementos en teoría están en una fila, ¿no? Lo que pasa es que cuando llega a desaparecer el elemento, el que había desplazado también desaparece y se pierde, ¿no? Entonces tenemos un issue ahí. Tenemos un problema con ese hack, ¿no? Funciona a medias. Entonces yo me preguntaba cómo solucionar esto, ¿no? Si bien esto también se puede solucionar fácilmente con un column, si yo hago un column en lugar de un grid view, funciona porque el column no optimiza las vistas, ¿no? O sea, aquí en este caso está optimizando el painting. Cada vez que el elemento ya no es visible en teoría en pantalla, elimina el painting de esa fila. Entonces está eliminando el painting, no está pintando tampoco el elemento que está a su derecha, ¿no? En un column no pasa eso, en un column pinta todo. Y ese es un problema de optimización también, ¿no? No se debe usar el column para grandes listas de elementos, ¿no? Si tienes listas con layouts infinitos, infinite scroll, deberías usar list view o grid view sí o sí. No puedes usar column. Column solo para formularios, ¿no? Que no hay un contenido muy grande, ¿no? Algunos campos nada más. Y en este caso podría solucionarlo con column, sí, pero vamos a hacerlo con grid view. Y entonces aplicar un hack aquí. Conversé con un amigo de London que sabe muchísimo Flutter, se llama Simon, y le gustó este hack, ¿no? Me dijo, qué chévere que hayas hecho esto, y le llamó la atención cómo poder implementarlo también, ¿no? Así que estuvo revisando y algo me está fallando. El index, no le he puesto el count. No le he puesto item count. Okay. Entonces empezamos a ver y se le ocurrió usar el widget que creo que aquí nadie va a conocer, que es el Overflow Box. Vamos entonces a implementarlo con Overflow Box. Aquí necesito primero un layout builder para poder obtener el tamaño del item. Constraint. Y aquí está el grid view que había cortado. Creo que se me pasó uno. Ya está. Lo primero es que necesitamos obtener el alto del item, ¿no? ¿Y cómo lo obtenemos? Primero el ancho, que vendría a ser, perdón, width, que vendría a ser el constraint max width. Y el height, que vendría a ser el constraint max height. Voy a hacer algo pequeño para que ustedes puedan, si es que todavía no han entendido cuál es el problema. Miren, voy a extraer este widget, todo lo que he puesto adentro. Voy a sacarlo en un widget container, está bien. Voy a aplicarle un borde, decoration, box decoration. Voy a usar un border y voy a ponerle border all color red y width 2. Van a ver cuál es el problema. Ven que ahí tengo enmarcado la vista en un círculo. Perdón, en un círculo no, en un rectángulo. Voy a aplicarle, miren este truco. Voy a aplicarle aquí un transform scale. Transform scale. Voy a aplicarle una escala a este widget, a todo lo que está dentro de ese rectángulo, ¿no? Voy a aplicarle una escala de 0.7. Vean lo que pasa. Ven, he reducido todo eso
y ya podemos apreciar mejor lo que está pasando. Ok, entonces miren ahora, vamos a hacer scroll. ¿Qué es lo que pasa? El widget desaparece y entonces cuando desaparece el de la izquierda, desaparece el de la derecha, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Ahora vamos a... Ya tenemos cómo representar esto. Entonces vamos a usar un overflow box se llama. El widget donde yo puedo pasarle qué dimensiones quiero que tenga, ¿no? Qué dimensiones quiero que ocupe. Entonces quiero que sigas pintando más de lo que debes, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, vamos a decirle aquí en max width, que sea width. Max min width, width. Min height, que sea height. Y max height, que sea height. Me hay un error aquí, ¿qué pasa? Height defined. Está definido. No veo el error. Height. No está usada. Me estoy equivocando en la T. Es HT en verdad, miren. Ahí está mal. Aquí también. No, aquí es TH, está bien. Ok, entonces esto lo copio aquí y ya está. No estoy haciendo ningún cambio ahí, pero miren qué pasa si yo le aumento aquí un valor. 150, por ejemplo. ¿Ven lo que sucede por detrás? ¿No? El elemento... voy a cambiar este decoration por un foreground decoration. Para que vaya por delante, sí, está bien. Ahora miren, ya puedo representar con mayor facilidad el problema. Lo que pasa es que... a ver, déjenme ver. Lo que pasa es que no le estoy acá... No estoy considerando el espacio. No, le estoy poniendo demasiado... vamos a poner un desplazamiento de 50 nada más. Ok. ¿Ven qué pasa cuando se desplaza el elemento? Lo que está dentro del círculo es lo que en teoría estoy viendo, ¿no? En la pantalla, ¿no? Cuando yo termino de... El elemento ya no es visible. Entonces ahí tengo un problema, ¿no? Porque desaparece el elemento, ¿ven? Se sigue pintando, pero desaparece el elemento, ¿no? Entonces necesito darle un mayor overflow para que pueda pintar más y no termine de desaparecer. Miren, si yo le doy más y ahora sí, scrolleo y ven que ya no está desapareciendo el de la derecha porque está pintando más hasta llega un punto, ¿no? En que ya dice ya no puedo más, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a solucionar eso. Lo primero que tengo que hacer es corregir este desplazamiento del elemento en sí. Necesito desplazarlo por la mitad de lo que mide el item, ¿no? Así que necesitamos sí o sí obtener el tamaño del elemento. Voy a quitar esto aquí. Y el tamaño vendría definido por el final item height. Está mal. Sería el width, la mitad del ancho. Y todo eso lo podría dividir entre el aspect ratio que le estoy pasando, ¿no? Del elemento. Entonces con esto ya podría obtener cuánto mide este elemento. Y entonces en base a eso ya le podría sumar cuánto quiero que se desplace de más, ¿no? Ya que tengo el item height también, voy a aprovechar para decirle que quiero que te desplaces por 0.5, ¿no? La mitad, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner la imagen aquí, está bien, ¿no? Sí, ya. Ahí tengo un problema porque se está desplazando, sí, pero no lo estoy visualizando, ¿no? Ya que el contenido es mayor, le estoy diciendo al overflow box que vaya más alto de lo que debes, entonces no estoy visualizando el primer elemento, ¿no? Pero aquí ya no desaparece. ¿Ven que desaparece cuando en teoría en mi pantalla ya no lo estoy viendo? O sea, está bien, ya ahora sí ya no tengo ese bug, pero tengo otro bug que no puedo ver el primer elemento, ¿no? Y eso lo podremos solucionar con, abajo tampoco, miren, dándole un padding a este grid view, ¿no? También es otro workaround. Así que vamos a decirle un padding only. Y aquí le podría dar en top el item height. Y en bottom el item height también. Vamos a ver si funciona. Demasiado le he dado arriba. Creo que es la mitad, entre dos. Ya está, justo.
Scrolleamos y igualmente llegamos a la parte inferior. Ya podemos visualizar los dos, pero ustedes ya ven en ese marco qué es lo que estoy visualizando. Miren que el ítem de la derecha no desaparece. Y cuando ya tiene suficiente espacio desaparece. Pero esto no lo voy a no se va a percibir en una vista normal, ¿no? Miren. Está desapareciendo cuando ya está fuera. O sea, no me importa eso, ¿no? Lo que en teoría vamos a nosotros ver es esto, miren. Vamos a ver esto. Tengo un translate. Overflow box. Voy a hacerle un clip rec aquí. Clip rec. Y está. Eso es en teoría lo que vamos a ver en pantalla nosotros. Y está bien, era lo que buscábamos. Hemos culminado el widget, ¿no? Tenemos algo similar a esto. Tenemos el efecto. Vamos a darle más curva al card. Es border. No, es... ¿qué tenemos? Border from shape. Es rounded. Rectangular. Rounded rectangle border. Border radius. Circular 20. Y nos acercamos más o menos al diseño, ¿no? Al diseño. Vamos a cambiarle aquí el shadow. Es muy fuerte. Colors. Black. 26 puede ser. Muy suave. 54. Ahí está, más o menos. Sí, más o menos. Esto lo estoy haciendo con el objetivo de reusar este widget en el siguiente challenge. Vamos a volver al diseño original, a quitarle este marco, pero ustedes ya vieron cómo está funcionando, ¿no? En teoría es óptimo el Grid View y List View, porque están viendo ustedes que no hace el painting, ¿no? Para liberar recursos. Es un reciclador de vistas, ¿no? Que solo muestra lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea que si tenemos una lista infinita de 100.000 elementos, va a ser óptimo, ¿no? En cambio un column no, porque te va a pintar todos los elementos así no estén visibles en la pantalla. Es por eso que no opté por column. Entonces tenemos la solución. Voy a quitarle, bueno, este clip rec ya ni siquiera es necesario. Voy a quitarle el clip rec. Estoy pasando lento para que ustedes puedan ver el código. Ahí le ponen pause si quieren obtener el código. Staggered View. Si quieren tener acceso al repositorio de código, vean la descripción del video. Hay un Patreon en el cual ustedes pueden acceder, ¿no? Tengo algunos ya desarrolladores que están ahí en Patreon. Muchas gracias por eso, por ser Patreon. Ya está. Entonces le voy a quitar simplemente el scale, que lo hicimos para visualizar. Igualmente el container. Grabo y ya está, ¿no? Ya no tenemos ese issue que desaparece el elemento, ¿vieron? ¿Qué tal? Custom widget. ¿Fue complicado? Fue más que todo porque no conocer qué widgets más tenemos. El overflow box nos salvó ahora. Tenemos el transform translate para empujar el widget. Y listo, tenemos nuestro widget personalizado Staggered Dual View, que lo vamos a reusar en el siguiente challenge. Y nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like y suscribirse y compartir el video para llegar a más personas. Gracias.